Como cada miércoles, pues tenemos un invitado muy especial. Y bueno, el día de hoy estamos rodeados de cultura, estamos rodeados de artesanía, estamos rodeados de mapas de la ciudad, de pequeñas maquetas de poblaciones de San Cristóbal, incluso una de la ciudad de Cúcuta, porque pues estamos aquí con un amigo de la casa y también un artista muy especial. No solo quien está con nosotros el día de hoy es Abelardo Chavarriaga, bueno, hombre polifacético, vinculado con el mundo del teatro, también vinculado con las artes plásticas y en estos tiempos ha venido trabajando en algo muy particular, eh, como es, si la gente ha ido a la Plaza Bolívar y ha tenido la ocasión de ver que es el levantamiento que allá se hizo del mapa relieve del estado Táchira. Y eso se ha convertido en un hito de la actividad cultural que se desarrolla en ese lugar, incluso semanalmente. El teatro converge ahí para una serie de actividades que nos va a hablar Abelardo Chavarriega. Eh, Buenos días, Abelardo. Muy buenos días, Freddy. Gracias por la invitación y a usted y a la nación. Exactamente. Abelardo, ¿cuándo te llegó a ti la inquietud de, de indagar en el estado Táchira a través de su geografía, a través de su relieve, y a partir de ahí hacer una investigación histórica y proyectar lo que es nuestra cultura y nuestra historia? ¿Cómo desarrollaste esa labor? Considero que parte de esa motivación viene de mi niñez, porque mi padre era comerciante, él viajaba mucho por el Táchira, ¿no? Hacía viajes hacia el llano, vía La Grita, vía San Antonio. Y indirectamente uno de 7 8 años, pues uno se da cuenta que va conociendo los pueblitos. Y de esa manera, pues a mí me llamaba mucho la atención cuando uno pasaba por de la ventana de la cava de mi papá, del carro. Pues entonces uno miraba los diferentes ambientes, los ríos, las veradas, aquella vez también la emoción, ¿no? Y ves diferentes vegetaciones en diferentes áreas del estado Táchira. Creo que de ahí parte esa motivación. El otro factor es que como también nosotros nos mudamos, estábamos en San Cristóbal, después nos fuimos para La Grita, después llegamos a Palmira, entonces esos ambientes también le generan a uno como inquietudes, ya sea en el área de dibujo, pintura, arte o en la misma música. Porque me recuerdo a mi papá cuando yo tenía 7 8 años, nos compró un 4. Y yo en ese momento, pues, pues que uno muchacho pues anda en otra disposición y está en su escuela y más nada. Pero en ese tiempo, cuando yo estaba en la vida, tenía como 7, 8 años. En una oportunidad yo salí de la escuela, a la escuela Padre Maya, en la tarde. Y un niño al frente de la casa donde estábamos, él hizo como un relieve, unas carreteras y todo, y a mí me Ah, ok. gustó esa parte, ¿no? Entonces yo llegué y me metí allá y no fui para la escuela, me fui para allá a jugar. Mm, Y mi mamá dice, ¿usted va para la escuela? Le digo, sí, mamá, yo fui. Me cachó la mentira y bueno, ahí su respectiva pela para corregir. Pero esa inquietud parte desde ahí. Entonces yo siempre he considerado que modelar una región, una geografía, tratar de conocer las personas, ver cómo son los niños en cada sitio, niños y niñas, pero los adultos pues adultos. Pero los niños tienen otra perspectiva de visión, ¿no? Uno anda no en cuestiones ya como los adultos que andan preocupando por plata, por religión, por política, todo eso. Uno anda en su imaginario y la fortaleza está en que uno va, es con la curiosidad de siempre, qué animales hay, qué tan alto es una cosa, qué tan frío, qué tan caliente, todos esos detalles, entonces eso lo va sumando uno. Esta es una, digamos, una maqueta similar a la que encontramos en la Plaza Bolívar. Háblenos un poco de la característica de esa maqueta, el tamaño, cuánto tiempo te tomó hacerla, quiénes colaboraron en la confección de esa maqueta. Bueno, ese relieve, este modelo que tenemos aquí a escala es pequeño, que es el que utilizo a veces de portamano, como dicen por ahí. Yo hice la propuesta en varias instituciones privadas y públicas para poder desarrollar una maqueta. La primera en 2014 la desarrollé en el Walda, en la escuela Walda de Marca ahí detrás del MAVE. Y también pedí oportunidad para ver si hacía una especie de exposiciones con respecto a ese trabajo, ¿no? Hacer los mapas y todo eso.
En el caso del Walda empecé yo fue con un modelado de arcilla y les dejé el modelito allí. No entendieron y la gente de limpieza pensaron que era otro por otro más. Y se fue. Yo, ¿y la maqueta? No, no está. Yo, caramba, bueno. La profesora, una profesora lobatera me invitó a que hiciera la actividad, pues entonces hicimos un taller. En ese tiempo la parte cultural por el Consejo Legislativo la estaba desarrollando Henry Parra. Yo le dije a él que si había motivación para eso y tal. Bueno. En esa condición nosotros invitamos al grupo de la escuela para que nos acompañaran a la actividad. Y no estaba pensando todavía en desarrollar una maqueta de esa característica, sino más bien a escala para que las tuvieran todas las escuelas. Mi intención no es una escuela, son todas las escuelas del estado Táchira. Ajá. ¿Con cuál propuesta? Con ese relieve para que los muchachos de una manera u otra, a través de esos modelados, lo puedan desarrollar hasta con la misma arcilla que sacan los bachacos. De ahí se pueden hacer porque yo he desarrollado modelos con esa característica. Bueno, entonces se hizo una primera exposición en la Fundación Trashumante, en la sede donde está la Plaza de la Libertad, y se invitó al grupo. Ahí yo me involucré con la parte de la gente del INSE para ser maestro pueblo, y de ahí empezó la motivación, con el colectivo Condorito Vive. Hicimos por la Cuesta Filisco el 14 de mayo de ese año. ¿De qué año? 2014. Ajá, okay. Ahí está la motivación porque esa fue la primera maqueta a escala de 1,98 por 1,35 que tiene, que la tengo todavía en la casa, y esa fue la que mostramos al principio, para mostrarlo sobre la ruta de la campaña Mirable. Un relieve tiene un poder pedagógico más fuerte que el simple mapa bidimensional, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que la gente puede disfrutar de ese mapa, que es como hacer un pequeño recorrido, ¿no? En el estado Táchira, ¿no? Verlo en 3 dimensiones es otra cosa, ¿no? Sí, ciertamente, porque recuerda que si usted tiene un celular, usted ve el mapa, pero no ve el relieve. Puede ver la imagen en 3D en fondo como si fuera una pecera, pero no. Hasta este pequeño que yo tengo aquí a la mano, pues permite, aunque sea de un modelo muy sencillo, porque más o menos muestra los diferentes capitales del municipio y sirve como mnemotecnia para conocer dónde están ubicados, por lo menos a esta escala. Cuando ya uno desarrolla de este modelo, un poquito más con detalle, entonces en el que yo propuse inicialmente en la Plaza Bolívar, para ese 2022, mire dónde estamos, 14 al 22 fue que pude desarrollar la propuesta, porque cuando uno toca las instituciones para hacer las exposiciones, pues siempre ponen curaduría, detalles que a veces uno dice, pero ¿por qué si es regionalismo? Queremos dar información, queremos que la escuela sepa, que los muchachos se involucren, que por lo menos podamos hacer talleres donde los muchachos a nivel de arcilla podamos hacer los modelados de los pueblos, o su región, su casita, como sea, siempre hacemos caso de eso. Entonces, es fortalecer el conocer nuestro estado. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo lo veo a escala pequeña, por lo menos me llama la atención y lo puedo cubrir. Una persona que es evidente, digamos, en la parte visual, él lo puede tocar y por lo menos tiene una referencia de tamaño, textura y todo eso, ¿sí? Entonces, es una ventaja, en cierta forma, para ese acondicionamiento. Pero un niño de escuela que lo pueda desarrollar, le da la curiosidad de ver cómo son cada uno de los niveles, dónde están los pueblitos, cuál es la parte más alta. Por lo menos en Táchira el Cerro del Púlpito tiene 3.942 metros. Entonces, una referencia. ¿Eso es municipio? Ese está en el municipio Jáuregui, aquí en el Páramo del Batallón, aquí en esta zona. Entonces, sí, más o menos hay como una intersección de 3 municipios allí, que está Sucre, hay algunos aquí. A veces la parte histórica uno le pega más, y uno como que es más visual que la parte de eso. Entonces, que eso también es muy importante, ¿no? Porque hoy en día somos más visuales sí, ciertamente. Que simplemente textuales, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Un niño cuando ve eso, pues se anima. Igualmente, cuando yo traté de proponerlo, pues entonces yo estoy haciendo una maestría en el área de pedagogía alternativas, y la fortaleza de hacer los modelos a escala en una Plaza Bolívar, que es la propuesta a largo plazo, que se haga en todas las 29, en las 29 Plaza Bolívar del estado Táchira. Ya tenemos la Plaza Bolívar, la principal, para que los muchachos tengan un aula abierta para que puedan aprender la historia desde la parte de teatro. Porque hay que aclarar, no es simplemente que tú hiciste una obra plástica y la dejaste ahí, como alguien que deja un Bolívar ya hecho, o qué sé yo, otro prócer o una personalidad destacada y la deja ahí, ¿no? Tú has comprometido como que ese relieve, que es una escultura, por decirlo, bueno, escultura relieve, digamos que una escultura de relieve,
Los puristas nos dirán, pero eso tiene otro uso, no lo podemos llamar escultura. Bueno, no entremos en esas discusiones. Pero que eso se convierta en un hito. Un hito, como pues dices, para hacer una actividad de orden educativo, que es lo que tú quieres, y lo que tú querías dentro de la escuela, pero no se pudo hacer dentro de la escuela, entonces vamos a tomar los espacios públicos y convertamos los espacios públicos en una escuela. Ciertamente. Entonces tú lo convertiste lo convertiste en un hito. Y ahí, como tú dices, es para que los niños, para que los estudiantes sepan mucho más del estado Táchira. Y también para la otra actividad que también se ha venido desarrollando alrededor de esa maqueta, que es los encuentros teatrales que ustedes desarrollan cada jueves, ¿no? Sí, teatro en plaza. El teatro en plaza. Recientemente tuvimos la visita del otro actor de teatro, se me fue el nombre. William Leal estuvo con nosotros aquí. Rovira también nos acompaña. Bueno, William Leal estuvo ese día y nos habló un poco de lo que era el teatro en plaza. Ciertamente, claro, esa área en plaza pues se utiliza en el sector de la tendida, que es la parte llana. Claro, la intención es que como esta escultura que está allí, todavía falta terminarla porque la idea es cómo lograr que tengan la señalética completa, porque ahí hay que conseguir. ¿Qué le faltaría a ese relieve y bueno, y cómo tanto los entes municipales como los entes privados podrían colaborar para completar eso que está ahí? Pues yo pienso que el primer factor es conciencia, porque si usted no tiene conciencia de lo que está ayudando o solamente ayuda por ayudar, eso no es un valor que pueda generar a largas generaciones un valor de pertenencia. Entonces, esa cultura relieve se hace con la disposición de que los niños, niñas, adolescentes y las personas tengan una representación dimensional, tridimensional, para que por lo menos se acerquen un poco a qué es el estado Táchira, ¿ve? Porque como a veces todo es plano, siempre es plano, entonces es una fortaleza. Segundo, para nosotros terminar la señalética completa hay que colocar allí procesos históricos libertarios que se han dado en el estado Táchira. Exactamente. Entonces tenemos la parte aborigen, la parte de los comuneros. Aquí está en este relieve está representado la ruta de la campaña Mirable, está en la revolución restauradora. Entonces se pueden ir acercando más a eso. Entonces, como mapa, pues podemos hacer la parte política, física, los ecosistemas y todo eso. Pero yo también tengo una colaboración que me va a brindar la gente del laboratorio. Me dicen que dentro de ese mismo relieve se pueden hacer como nichos y se pueden poner tipos de tierra de cada estado, de cada municipio. ¿Laboratorio de suelo de la UNED? Ellos me dijeron, no, si usted necesita, entonces nosotros le asignamos. Pero también tenemos que mostrar allí las diferentes alturas y altitudes de los pueblos para que los niños se ubiquen. Lo más bonito que me ha parecido del proyecto es que yo, bueno, no soy versado en la materia, pero yo creo que el estado Táchira es uno de los más ricos en suelos climáticos, ¿no? Sí, o sea, aquí diversidad. llegamos a altos extremos, ¿no? A partes bien frías y a lo La más parte caliente, llana. a Ureña. Llano. Porque, Sí, por la parte de Ureña y la parte de aquí de Abejados. Si vemos el resto de los Andes, pues lo que es los estados Mérida o Trujillo, pues más bien es propiamente zona de montaña, ¿no? Sí, ciertamente. Pero aquí hay varios pisos climáticos, ¿no? Sí, ciertamente ese es el detalle. Y otra cosa que tú me estás hablando de la parte histórica, porque es bueno reproducir la historia a través de la geografía, a través del relieve. Evidentemente nosotros no tenemos, nuestra concepción del mundo, de las cosas, es a través de las carreteras ya hechas, de los vehículos. Nos es fácil decir voy para Cúcuta y agarro un transporte y lo único es el inconveniente de que hay una cola o hay un derrumbe, qué sé yo. Pero antes eran territorios recorridos a pie, ¿no? Sí, Era gente que luchaba contra, bueno, no lucha contra la naturaleza, pero sí contra las adversidades climáticas, etcétera, etcétera. Y eso lo fue formando a ellos como los guerreros que nos dieron la independencia, ¿no? Sí, por eso es que digo yo que cuando nosotros hacemos la referencia de los diferentes grupos aborígenes del sector, pues entonces tenemos los de la Grita, los Capachúes, hay diferentes grupos, hasta por la parte de aquí de Breña y todo eso. De diferentes etnias, ¿no? De diferentes etnias los que habían acá. Recuerda que a partir de 1561, ¿no? Tengo entendido, bueno, en la ciudad. Exactamente, sí, 61. Entonces, ya no nuestros aborígenes cubrían todas esas áreas. Ellos ya estaban aquí echándole pichón. Pero llegaron los muchachos aquellos a ver qué había por allí, a ver qué tomaban y mire cómo estamos todavía. Seguimos en la controversia. Porque de todavía se dice, bueno, pero
Eso habría que, yo no lo puedo decir porque no soy historiador. Se habla de que San Cristóbal fue fundada. Uno no sabe hasta qué punto ya existía algún asentamiento ahí. Sí, no, habían varios, por lo menos lo que es, ya varias ciudades. Claro, no como la de Mérida, que era más fuerte, pero recuérdese que no solamente la parte aborigen nuestra, porque si a eso vamos, pareciera que nosotros fuéramos descendientes de los mayas, de varios grupos. Es que son varios grupos. Entonces, ahí ya uno va a la referencia atrás, pero hay otra cosa que la gente no toma en cuenta y que yo los pongo a pensar un poco. El ombligo del planeta Tierra hace como 600 millones de años más Ujú. era Venezuela. Y Táchira era un puntal de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted empieza a ver ¿cómo es? Pandimia, algo así, no me acuerdo ahorita. Pangea, la Pangea, de ahí parte eso y el centro era parte de Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso es que en la actualidad volvemos a ser el ombligo del planeta en el sentido de qué está pasando y por qué nosotros tenemos que estar preparándonos para lo que viene. Viene en el sentido de conciencia, porque el estado de conciencia es el que genera una vibración alta que no todas las personas pueden estar en un sitio porque no aguantan. Ok. Bueno, tenemos mucho por conversar, pero primero vamos con un pequeño corte musical y seguimos aquí en su espacio Perfiles de mi Tierra. Aquí está el gran Toquibacoa y el bambú. Desde este espacio hacemos escuchar la voz de todos los ciudadanos. Una gran plataforma informativa de periodismo para ciudadano. crear la experiencia comunicacional más grande de los últimos tiempos. Construida con ayuda de las comunidades para monitorear qué sucede en las regiones tachirenses y más allá. Yo reporto a la Nación. Acompaña a Bleima Márquez y Ángel Escalante todos los viernes 11 de la mañana por La Nación Radio. Una experiencia Juntos que busca a llevar una sola información voz. oportuna y Si veraz tienes una a denuncia, todos nos los puedes rincones comunicar de a la través de geografía nuestro correo o tachirense nuestros y números más telefónicos. allá. Anímate a ser parte de nuestros Desde reporteros la zona ciudadanos. norte del Táchira y el sur del lago. Diario La Nación. Pasando por los pueblos Desde más este espacio altos hacemos de la escuchar zona la voz de montaña. todos los ciudadanos. Una gran plataforma informativa de periodismo Abarcando ciudadano. espacios En la esta gran tribuna ciudad hemos sido capital vínculo del entre Táchira. autoridades y comunidad. Construida con ayuda de las comunidades para monitorear qué sucede en las regiones tachirenses y más allá. Yo reporto a la Nación. Acompaña a Bleima Márquez y Ángel Escalante Nos todos escuchamos los viernes en 11 de la mañana por La Nación Radio. y más allá Juntos de nuestras a una fronteras sola voz. regionales. Si tienes una denuncia, nos puedes comunicar a través de nuestro correo o nuestros números telefónicos. Anímate a ser parte de nuestros reporteros ciudadanos. para que los venezolanos Diario La Nación. la verdad en el lugar de siempre. Desde este espacio hacemos escuchar la voz de todos los ciudadanos. Una gran plataforma. Descubre las claves para romper y superar tus límites. En nuestro programa Sin Límites puedes disfrutar de temas interesantes. Disfruta del mejor magazine. Nos puedes escuchar en www.lanacionradio.fm, además de formar parte de nuestras comunidades virtuales en WhatsApp y Telegram. Te invitamos a seguir nuestro contenido en redes sociales, @lanacionweb, en nuestro canal de YouTube Diario La Nación, y para ampliar cualquier información www.lanacionweb.com. Somos Diario La Nación, siempre en el corazón del tachirense. Descubre las claves para romper y superar tus límites. En nuestro programa Sin Límites puedes disfrutar de temas interesantes. Disfruta del mejor magazine cultural y de entretenimiento. Y la mejor música sin límite. Livia Méndez y Freddy Amicarela te contagiarán su energía. Sin límites. Todos los martes, jueves y sábados a las 2 de la tarde por La Nación Radio. Somos Sin Límites. La Nación Radio FM, y pues recordándoles que a cargo de la coordinación general de la emisora está el licenciado Ángel Escalante, y en la dirección general de la emisora y de los servicios informativos de Diario La Nación está la licenciada Omaira Labrador. También le queremos agradecer a nuestro colega José Vera, quien está ya en la parte técnica, tanto en video como en sonido,
quien sin él pues no sería posible este programa. Y bueno, seguimos aquí con Abelardo Chavarriaga. También queremos recordarles, antes de seguir con la entrevista, que este programa cuenta con el apoyo de la filosofía NARPET, porque desde el Táchira la conquista del espacio será posible, y ahí tenemos el afiche del evento especial que se va a realizar el día 6 de diciembre. Se van a tocar temas como la robótica, se van a tocar temas como los fundamentos de la filosofía NARPET, y también hay algo muy importante que es sobre neurodiversidad, cómo integrar la educación neurodiversa a las ciencias y la tecnología. Este evento es gratuito, pero tiene un cupo limitado. Entonces, tenemos unos números telefónicos para quien se quiera comunicar. Está el 0424 7289 787. Volvemos a decir, va a ser una actividad de 8 a.m. a 4 p.m. El cupo va a ser limitado, son 100 personas, y yo sé que hay que con tiempo hacer la reserva. La actividad se va a desarrollar en el Lido Hotel. Bueno, seguimos con Abelardo. Bueno, Abelardo, también nos trajiste estas pequeñas maqueticas de varios municipios, incluso aquí tenemos a la ciudad de Cúcuta. Cuéntanos que este trabajo, cómo se integra a lo que tú vienes desarrollando con el relieve. Bueno, en el relieve se muestra lo que es de dónde parte, bueno, más o menos damos una referencia, aquí lo puedo mostrar. Aquí estaría Cúcuta, capital, bueno, Villa de Rosario. Cúcuta. O sea, históricamente pues comenzamos con Villa Rosario. Sí, ciertamente, no, pero es que el cuartel general de Bolívar estaba allí. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos, aunque sea por referencia, colocarle cuál es la sede de Cúcuta. Entonces, esto se coloca en la maqueta para que los muchachos se ubiquen. Después seguimos con Villa Rosario, que es el pueblito más pequeño donde nació Santander. Por cierto, lo dejé por allí. Y entonces vienen los capachos, que no eran dos, que los tenemos solo. Aquí tenemos a Santander y aquí tenemos a Bolívar. No, este es Bolívar, Soldado, Bolívar. Santander lo tengo guardado en el maletín. Porque porto mal. Entonces los capachos, tenemos aquí los dos capachos, capacho viejo y capacho nuevo. Entonces este modelito de maquetas son sencillitos, pero cualquier niño le entusiasma y ahí monta su película y se anima a escuchar más o menos la referencia. Recuerde que antiguamente era un solo capacho. Después entonces pasamos a lo que es... tú en la enseñanza que tú puedes hacer, tú le vas mostrando a los municipios así, o la idea es que se incorporen a la maqueta. Claro, tiene los dos términos, porque entonces ¿qué ocurre? Cuando hice la posición en la hemeroteca con el profesor Cheo, nosotros hicimos el recorrido, hicimos el movimiento con los personajes. Bolívar, Santander, los soldados, Ramón Correa y uno de los soldados españoles. Entonces siempre hay que tener, como en el ajedrez, quiénes son los que están en la disyuntiva pues, de ese momento. Necesario, humanos al fin, pero cada quien quiere cuidar su territorio y cada quien quiere ya para donde es. Entonces tenemos Táriba, tenemos Palmira, sí, porque los caminos reales de ese tiempo llegan allá, y llegamos a San Cristóbal. Entonces San Cristóbal pues entonces tiene su particularidad, que en ese momento, para ese tiempo de 1813, había una piedra donde en ese momento Bolívar se paró y dio un discurso de motivación a la gente, y aquí por acá está la casa de María del Carmen Ramírez. Claro, son sencillos. Entonces, como él tenía que recorrer pasó por Cordero, que antiguamente eran los llanos de Cordero, pero un modelo muy sencillo, eran pocos pueblos. Después pasó vamos a ver dónde está, llega al Cobre, ¿sí? Al Cobre más o menos, y en la Grita, en la Casa del Balcón, es donde él genera la primera visita en 1813, 17 de abril. Lo que estamos reconstruyendo un poco lo que ha sido la campaña admirable. Sí, ruta. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo lo muestro en plano en la ficha, como está aquí, entonces podemos ver Cureña, lo tenemos por acá, ya lo mostramos. San Antonio, los Capachos Viejos Nuevos, San Cristóbal, cuando llega por Cuesta y Filisco, sí, calle 7, carrera 3, Táriba, Palmira,
Entonces, pero es distinto que tú lo señales a que hagamos esta recreación con modelitos, ¿no? En los niños logran más, se fija más la motivación, porque ¿qué ocurre? Normalmente los historiadores no hacen mucho hincapié en esta ruta que es de Palmira, por la parte de aquí de Lobatera, a salir al páramo El Zumbador. Esta de acá, ¿ve? Esta normalmente no se le hace mucho hincapié. Michelena para ese tiempo pues no estaba, pero más o menos hace la referencia uno por la actualidad. Y pasaba por Casa del Padre, por ahí cerca, llegaba a Yerba Buena, Zumbador, el Cobre. Pero ese no es el viejo camino real. Parte de los caminos reales. Acuérdese que habían este y el otro camino que normalmente los historiadores muestran este de acá. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Los caminos reales no eran caminos reales. Lo que pasa es que los españoles son vivarachos. Bueno, sí. ¿Por qué buscaban los caminos más adecuados para sus carretas y cañones para poder movilizarse? Porque aquí en San Cristóbal había muchos caminos aborígenes que ellos lo tomaron y lo más adecuado fueron los que usaron. Entonces esos son los famosos caminos reales. Igual que el Puente Real de abajo. Ese es un detalle. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegan el 17, él sube va a la Grita, aquí a la Grita, pero antes del 17, el 13 de abril, Santander logra pasar de San Antonio a la Grita, exigiéndole a la villa de San Cristóbal que le tenían que tener, porque eso es parte de la referencia histórica que hay que casi no se comenta. Él exigió al cabildo del momento que le tenían que tener todo lo que necesitaban, mulas, comida para los soldados y todo eso, y si no lo tenía, les dijo el 3, y para el 5 tenían que dar la respuesta. Si para el 5 no tenía, él iba a tomar la villa a la fuerza, porque necesitaba sacar a los realistas. ¿Qué le tocó al que estaba encargado? Entregarle su cuestión. ¿Qué papel ha jugado el Táchira en la campaña Mirable? ¿Cuál es el significado del Táchira dentro de la campaña Mirable? Mire, ese factor es importante porque acuérdese que los primeros que hicieron los caminos aquí fueron los comuneros. García Evia estuvo por allá activado. Y esos fueron los que a través de un hermano que tenían cerca de Bogotá, fueron que a través de las panelas, recuerden que hay una referencia que hablan que en el mismo panel iba la información y se les llegaba allá, y ahí vinieron. Por eso es que lo primero que fue antesala a la propuesta de la ruta de la campaña Mirable fue lo de los comuneros. ¿Sí? ¿Ellos abrieron paso de alguna manera? Sí, no, estuvieron prevenidos, porque acuérdese, ese fue el primer como un jalonazo que le hacen a los españoles para que... Tú me dices acuérdate, pero también recuerda que estamos... Los tachirenses en general estamos tan desconocedores de tantas cosas que tú nos dices cosas que para mucha gente puede ser novedoso, ¿no? Pues parece novedoso porque como la historia no les gusta, sino de vez en cuando en las películas de Netflix, entonces estamos jorobados, como dicen en criollo, y ocurre que nuestro patrimonio personal y nuestras regionalidades no es muy importante. Prefieren un Superman a un Bolívar. Pero tú sígueme contando esa conexión entre los comuneros y lo que vino siendo la otra gesta independentista. Bueno, entonces, años ¿qué después ocurre? Esos comuneros fueron los que le dieron la antesala para que pudieran activarse en la propuesta de entrar a tomar todo el territorio. Pero ellos llegaron hasta Trujillo porque allá se les paró el trote. La gente, usted sabe que siempre que tiene real está cuidando sus pertenencias. Claro. Y lo hicieron devolver y bueno, hasta ahí llegó la emoción. Bolívar. No, y la historia hay que ser claros con eso. Las gestas independentistas no tuvieron siempre el apoyo de la gran parte de la población, o sea, habían algunos que querían con España, que querían seguir bajo el mandato español, y otros pues sí querían la independencia. Eso no fue tan uniforme, ¿no? Pero acuérdese que las cadenas también son chéveritas, a la gente le gusta la cadena, entonces querían darle como la gente cuando le dan la comida en la boca y todo esto, entonces ellos todavía están amañados. Exactamente. Cuando Bolívar se revela allá con los mantuanos y quiere activarlo, él lo hizo a nivel de mantuano, no a nivel de pueblo casi. Algunos que le pararon, otros no, su tío y eso. Pero entonces tratar de ver cuáles son las disponibilidades para que eso se diera es que, recuerde que él parte desde Cartagena de Indias a buscar apoyo, porque él cuando el 25 de julio de 1812 Domingo Monteverde toma la capitulación y cambia las normas, él le toca salir corriendo en el sentido de prevenir lamentaciones, porque mismo Miranda lo toma preso. O sea que sin ese trazado que hicieron los comuneros hubiese sido más dificultoso hacer por lo menos cubrir esa ruta. Sí, eso es un factor, pero creo que dentro de lo que yo he estado chequeando por ahí, habla de que Miranda en alguna oportunidad, no he podido confirmar, pero hace la referencia de que Miranda decía, era mejor para retomar la República irse por los Andes que por la parte de Oriente, porque había más potencialidad en el sentido, personas y cuestiones de
¿cómo es? Abastecimiento. Bueno, abastecimiento, logística. Lo mismo colombianos del lado de Colombia por estar conectados en la misma referencia de esta parte colonial, ellos también se estaban liberando. Acuérdense que cuando Caracas lo hace en su momento, Colombia también se activó, pero el problema allá es que habían 3 divisiones. Ese es el famoso rollo porque empieza con Torice, sigue con Camilo Torres casi al final en San Antonio, es el que le da el apoyo para que se puedan involucrar. Entonces, cuando uno vuelve a repasar la historia, y a veces uno se acuerda de detalle, otros no, porque a veces uno le hace como más hincapié a qué hizo el ciudadano, ¿sí? Bolívar, el ciudadano, no el militar. Porque acuérdense que él venía con reconcomio porque no pudo lograr superar su vaina, sino porque a él lo sacaron de donde estaba. Y con Miranda andaba picado, entonces yo voy a dar la vuelta para ver si le llego. Pero él lo que hizo fue como cuando usted abre una brecha, pero a los lados, lo que era Zulia y abajo Guayana era todo español. Entonces eso fue como abrir una brecha, pero ya cuando llegó el 31 de julio, casi a la victoria, Cayetano Redondo estaba muriendo en San Antonio, tratando de prevenir eso, porque cuando Santander le asignó la comitiva de cuidar a él, el tipo se preocupó más por la Nueva Granada que por la parte de San Antonio. Por eso es que matan a Cayetano Redondo en San Antonio, uno de nuestros héroes tachirenses. Entonces eso casi no se nota. Y hay otra cosa que a nivel nacional no quieren parar, es que están como necios. Ellos aperturan la campaña de Milagro en el Táchira el 1 de marzo y es un error. ¿Sí? 1 de marzo. ¿Ve? Entonces hay que checar, ¿yo estoy cometiendo un error o es el 14 de mayo de 1803? Ellos no quieren tomar en cuenta el 1 de marzo como referencia. ¿Por qué? No sé, los historiadores siempre dicen lo mismo. Entonces dicen San Cristóbal, la Grita, y a veces no dicen ni la Grita, porque así hay un profesor Ali que dice que cómo es posible que van de aquí de San Cristóbal a Mérida y la Grita no la toman en cuenta, si ese era uno de los caminos que habían que considerar. Bueno, Abelardo, usted nos está dando una gran lección de historia, pero vamos a ser un poco críticos. En nuestro liceo y en nuestras escuelas no se está dando esa historia, ¿o sí? Corrígeme. Y si hay esa falencia, ¿por qué se produce? Pues considero que parte de lo que es el soporte histórico lo están haciendo más contemporáneo que la parte histórica de 1800. Entonces, no sé si es que ya no quieren dar la historia como tal o no les conviene. Porque si hablamos de bolívares, pensemos en la moneda nuestra, qué está pasando en el Táchira o qué está pasando a nivel nacional. Entonces, Bolívar todo lo que se fajó para libertarnos. Y aquí ni siquiera simbólicamente respetan la moneda. Entonces, esa parte no es justa. Entonces, queremos como invisibilizarlo. No, yo volteo la ficha y ya sé que Bolívar no existe. Eso no debe ser, porque la historia es parte del soporte que tiene. ¿Por qué nuestros aborígenes no le pararon tanto? Porque ellos se fajaron también a cuidar su territorio, pero los españoles los anularon. Y cuando vienen los comuneros, llegan... Hablamos de anularlo por no usar otras palabras, ¿no? Sí, no, es eso. Anulación y casi exterminio, pero... No, es que esa es, porque dígame, yo estoy calculando, más o menos son 100 millones de personas muertas en ese diatriba, porque como humanos supuestamente tenemos que dominar y andamos en el mismo rollo en la actualidad. Claro. ¿Qué pasó cuando hacemos teatro allá en la plaza y estamos hablando de la plaza? No, y es que los mismos, yo digo, las mismos intríngulis y las mismas intrigas que ocurrían durante este tiempo se parecen mucho a lo que ocurre actualmente. Pues recuerde que son ciclos, por lo menos cuando Santander se lo pone... Y tal vez a veces olvidamos como para que se repita ese ciclo, pareciera. Pues no es olvidar, sino es una hélice ascendente o evolutiva, pero se repite en un ciclo más alto. ¿Qué ocurre? En la actualidad tenemos muchos bolivarianos y muchos santanderianos y muchos españoles, entre comillas digo españoles, ciudadanos que no quieren valorar su terreno, no quieren tener sentido de pertenencia. Entonces uno le dice a un profesor, mire, quiero editar un taller. No, de eso no, queremos de otras cosas, pero no de eso. Entonces yo no entiendo... O sea, usted lo quisiera más como hasta para su parte de artesanía y de teatro que de una lección histórica. Sí, porque hasta yo tengo una profesora que se fue para España y ella no quería nada con Bolívar. ¿Y sabe qué hizo? Todas las monedas de caricello puso los puros escudos para no ver a Bolívar. Entonces yo no entiendo. Uno va a los liceos y le dice, mire, quiero dar un taller sobre la parte histórica para los muchachos, para ver si hacemos un teatro de Bolívar y eso, así como cuando yo estaba viendo una obra de teatro en la cual planteo que Bolívar parte de la vez que muere, no de la vez que arranca a buscar la lucha, sino en la segunda etapa, sí, digámosle que él resucitó y resolvió y dijo, uy, ¿qué hicieron? Tanto que haré para nada, y ahora llego y toco la puerta y estoy mirando, y la gente sigue en la misma guachafita. Tú también los has representado en el teatro, ¿no? Tú has hecho el papel de Bolívar, sí, ¿no? Sí, de Bolívar, 2015 y 2016.
¿En qué hora? Por lo menos cuando hacía lo de la ruta de la campaña, yo representaba a Bolívar. El profesor, cuando fue director de la escuela, de la zona educativa, él le gustaba que yo fuera Bolívar. Lo que pasa es que cuando uno asume el valor de Bolívar en esta actualidad, uno lo que provoca es cortarle el cogote a más de uno, porque hay mucho corrupto. Corrupto en el sentido de conciencia, corrupto en el sentido de no valorar todo lo que él hizo. Porque dígame, deja decretos, deja ciudades, 6 naciones, porque ya Panamá hasta se abrió por el rollo. Y la gente todavía no le paró. Ahora, ¿falta de conciencia? No. Falta despertar que las leyes se apliquen como debe ser. Exactamente. Entonces, porque él dejó una buena proyección. Hablando de la parte política, la parte bolivariana es fortalecer el espíritu de esa nación. Mire, hasta rebotan porque le ponen República Bolivariana. Entonces, digo yo, pero ¿por qué esa rebeldía? ¿Por qué a veces las mismas instituciones privadas son tan reacias? Por lo menos yo he sugerido que a nivel de Consejo Legislativo la campaña Mirable en el Táchira debe ser patrimonio cultural del Estado Táchira. Y debe ser contada en toda su amplitud. Completamente. Porque también podemos decir, nos quedamos con el afiche y con la representación de Bolívar y no contamos nada. Sí, eso pasa. Entonces, pienso que hay que hacerle un toque técnico en el sentido de, no a nivel de físico, pues yo lo puedo tocar a ustedes, pero es de conciencia, despertar esa conciencia y que a través de la zona educativa, también las escuelas, pueden lograr es que esos temas se puedan generar como en la universidad como materia electiva, en los liceos como materia de la parte ciudadana bolivariana, pero no las batallas, porque a la gente se le está olvidando que no solamente Bolívar era de espada, también era de pensamiento. Acuerde que el poesía del Chimborazo, él tiene parte de ese tema. Claro. Bueno, estadística, conservador, ecologista, todo eso que logró hacer. Entonces, necesitamos que en una oportunidad hice un taller en la Escuela Bustamante y en la Carlos Rangel Amos, y yo le decía, ¿qué niño quiere ser Bolívar? No, vinieron como 2 o 3. Y cuando fui a Villa Rosario haciendo también la representación de Bolívar, ¿quién quiere ser Bolívar? Llegan como 20. Yo no entiendo, allá en Villa Rosario, una oportunidad hace 2 años. Porque entonces yo fui a representar a Bolívar en la pieza, porque yo en ese momento estaba haciendo la propuesta para ver cómo puedo percibir al Bolívar. Pero si yo me monto en la representación de lo que es Bolívar, el nivel de exigencia de él es muy alto. Por lo menos yo fuera Bolívar como tal, le cuento que las cosas no estuvieran así como están ahorita. ¿Por qué? Porque la gente no quiere asumir esa realidad histórica, no quiere valorar lo que corresponde. Se avergüenzan de Bolívar como una vergüenza propia. No, por decirlo de alguna manera. No, sino lo que me extraña a mí es que habiendo instituciones que se rasgan las vestiduras porque son bolivarianos full chola, y cuando uno ve que van a hacer algo no hacen nada. Dígame, cuando habla uno con el Consejo Legislativo le dice, ¿por qué no hicieron la campaña Mirable de este año con fortaleza que debía hacer? No se pararon. Verifique cuánto se invirtió en varias fiestas. O sea, que el calificativo, o sea, lo de bolivariano es la pura palabrita que se le puede colocar a cualquier cosa. Claro, pero entonces la cuestión es que no estamos poniendo puntos sobre la I. Es que estamos tratando de que tomen conciencia de nuestra realidad y dónde estamos. Porque se invierten tantos recursos en cosas que son de afuera, transculturales y eso, y lo propio no le paran. Y para tomar conciencia de dónde estamos, hay que indagar en la historia, definitivamente. Nosotros no podemos ubicarnos dentro del presente desde una realidad global, si no nos ubicamos realmente desde nuestra identidad, pero parte de esa identidad fue construida a través de la historia, ¿no? Ciertamente. ¿Ha existido la posibilidad de que estos relieves vayan a otros sitios? ¿Te han propuesto algo al respecto? Pues mire, ¿O tú estás pensando en tomar otro lugar público del Táchira? Pues bueno, el proyecto está considerado para desarrollarlo en 28 que faltan, 28 capitales del municipio del estado Táchira, en las plazas Bolívar, para que en cada sitio haya un relieve de esto, para que sea un aula abierta de estudio. También se tocó la red de bibliotecas públicas a través de la Dirección de Cultura para que hubieran en 46 incluyendo hasta el mismo bus, que ya no sé si está por ahí, un relieve para que los muchachos cuando van a leer consigan eso y tengan un sitio donde ubicar. Porque acuérdense que el relieve como tal es un conector, es como una especie de conectores, porque ¿qué ocurre?
Si nosotros en el relieve de cada municipio nosotros mostramos lo que son los músicos, teatreros, artistas, pintores, todo eso en el sitio, un niño que llega a consultar por lo menos ve esa información allí, y eso es lo que se quiere tratar de motivar, porque no solamente el soporte de los cultores vivos, sino también los que fallecieron, hicieron su aporte, y también nuestros hechos históricos, porque la distribución geográfica, la gestión política y todo eso condición, la parte política, religiosa y todo eso también se puede estudiar, pero nuestros cultores vivos que en la actualidad a veces tocan la puerta y no le paran, no, se nos murió el pintor, tan bueno que era, pero no, tocó es ver quién le hace una segunda para que lo resuelvan, no es justo. 3% del PIB del estado Táchira tiene que ser asignado a la cultura. No sé si eso es verdad. En estos días falleció un amigo nuestro. Estuvimos presentes en su velorio, en su entierro. Sí, el periodista, Gregorio Aparicio. Y es triste que un artista, gente que ha aportado al acervo cultural, que ha aportado a la memoria histórica, no haya nadie de ninguno del ente público acompañando, aunque sea un reconocimiento. Claro, hay el reconocimiento de lo que los conocimos, del amigo de él, etcétera, pero todas esas personas que han contribuido a la memoria histórica de alguna u otra manera, que su vida, bueno, haya dado otro giro, pues merecen como un reconocimiento, pero oficial, ¿no? Sí. Oficial, ¿no? Estos relieves entonces podrían quedar como libros abiertos, ¿no? Sí, sí. Acuérdese que libros abiertos de historia, de patrimonio, de tantos temas, ¿no? ¿Se acuerda cuando dicen que es mejor escribir en piedra que en libros que pueden quemar? Exactamente. Por eso es que esa escultura se hizo con cemento, cabilla, y este cemento, los muchachos cuando vayan allá, que están invitados todos en cualquier momento, vayan con sus representantes, vayan, pregunten, motívense, de repente, recuérdense que ahí todavía falta finiquitar la pieza, la escultura como tal, y muchos niños, el jueves antepasado fue un grupo de niños, como 41 niños, acompañarnos ahí en una actividad de los semilleros de Ali Primera. Entonces eso motiva que todas las escuelas están invitadas, especialmente todas las escuelas a nivel Táchira, a nivel regional y a nivel internacional, para que vengan y traigan a sus muchachos y miren allí. Pero tú dices que el proyecto es que todos los municipios tengan su relieve. Ciertamente, porque entonces ¿qué ocurre? Uno los motiva. ¿Y hay así alguno factible en lo inmediato? Pues yo pasé la carta de los cronistas en estos días que nombraron a 13 de ellos. Ajá. Y les solicité el aporte. Ya hablé con Antonio Vargas, el de Cárdenas, he estado hablando con la gente de Michelena, Junín, pero se queda en el verbo, porque como dicen, ¿y plata cuánto hay para eso? Entonces yo le digo, bueno, yo parto de cero siempre, como el valor creativo. ¿Pero sería tan costoso? Pues depende cómo se vaya a hacer, porque acuérdese que no es la condición de hacerlo, porque si yo lo hago, la otra vez lo propuse en el Parque Metropolitano, un compañero que estaba allí, criollo por cierto. Entonces me dijo, no, hay que hacerlo, pero entonces hágalo en donde está la cuestión de la laguna. Páselo ahí, pero tenía que buscar 25 patrocinantes para poderlo hacer. Y yo, cónchale, interesante el dato. Yo hice los cálculos y dije, bueno, vamos a ver. Entonces yo me quedé quieto porque hay gente que dice que patrocina, pero entonces aquí ha habido activación para lo de la ruta de la campaña Mirable, pero más desde la visión moderna, porque acuérdese que por la marginal, ¿cómo es la marginal? La otra, la conexión aquí donde está Puente Real hacia arriba. No, en la avenida. No, en la esquina y la otra, porque ese sector ahí es campaña Mirable, que cuando estuvo Bielma, él desarrolló esa propuesta con ese tipo de escultura. Pero ese parque para acceso a los muchachos no le veo ninguna vuelta, allá no hay un elevado para pasar los peatones, y es un enredo para meterse allá. Y usted viera la inversión que han hecho para allá. Entonces, cuando yo solicito un apoyo de esto para que se haga, entonces, no, que pide mucho. Yo le digo, no, pues depende de la motivación. Porque si a mí, por lo menos una escuela dijo, no, puede hacerlo de arriba. Entonces yo voy a la escuela, yo he ido a la zona educativa, he tocado la puerta en diferentes oportunidades, he pasado la carta, ya después hablamos, y seguimos con él, hablamos, y me extraña a mí que a nivel de zona educativa, pues la fortaleza sea tan reducida. Porque ¿qué ocurre? Si uno puede mostrarle este relieve pequeño para los niños, por lo menos tienen ya un elemento muy pequeño, puede verlo, mire el tamaño, y ahí tienen como una manera didáctica para poder comprender los municipios. Eso sería una mnemotecnia. Los punticos blancos son capital de municipio. Entonces, ¿qué ocurre? Ya con eso tienen un jueguito para poder entretenerse.
Entonces, en las escuelas tenemos 2.100 y tantas escuelas. Entonces, ahí hay algunas escuelas que tienen espacio y otras no. Por lo menos las escuelas municipales, el AINE creo que es la profesora, la coordinadora, me dijo, no, vaya tranquilo a las escuelas municipales que nosotros con mucho gusto lo estamos. Entonces yo estaba haciendo la propuesta y he llevado un mapa y hemos hecho como una especie de crucigrama, de rompecabezas, pero entonces el Táchira. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el mapa del Táchira, lo dividimos en varias partes y le damos a un niño una tarea, entonces cada quien trae un cuadrito. Por lo menos lo hace aquí, digo aquí. Este es el aporte del niño. El otro trae el otro aporte, entonces ahí lo hacemos. Ya en la escuela Bustamante, con el profesor Alexander, allá hay un avisito que dice relieve en construcción, que se iba a hacer al frente. Entonces empecé por las aulas de clase a dar la información. Pero usted viera, los profesores se entusiasmaron, pero muy poquito. Entonces solamente la tarea de la ruta de la campaña Mirable, la parte histórica, es por un tareísmo, no por convicción. Pero es que eso es la otra cuestión, la cuestión de la convicción en vez del tareísmo, ¿no? El cumplimiento del lapso académico. Entonces, en el lapso académico tenemos que ver geografía tachirense. No sé en cuál etapa se verá así, porque yo creo que no sí es así, porque así pasó allá el año pasado también. Y ya se acaba esa etapa y es un proyecto. Y Estado Táchira cuando debería ser un proyecto. Los colegios perfectamente pueden establecer un proyecto de 1 a 2 años, lo pueden hacer, pero eso es como dice la voluntad dentro de la directiva para manejar este tipo de cosas. Y integrarlo con toda esta cuestión, porque los niños también pueden, como usted dice, también pueden aprender artesanía, aprenden del Táchira y a su vez, al mismo tiempo, aprenden de artesanía, aprenden de geografía, talla, todo eso. Aprenden de talla, tantas cosas que pueden, o que aprendizaje complementarios que surgen a partir de todos estos proyectos. Y se está cumpliendo con las exigencias del pensum nacional, ¿no? Sí, ciertamente. Entonces, porque realmente la primera exigencia que hace respecto a todo esto viene de los altos mandos de educación aquí nacional. Pero deberían por lo menos ya el año pasado, este año creo que fue Villegas, el ministro Villegas dijo que en Mérida ya es patrimonio cultural la ruta de la campaña Mirable. Pero dije yo, saltaron a Mérida otra vez. Y Táchira no dijo ni pío. Entonces yo, bueno, ¿por qué no hacen fuerza? Entonces necesitamos que dentro de las instituciones se genere el reglamento y la ley que sea la ruta de la campaña Mirable y como materia vista en el Táchira. Pero no como campaña Mirable, sino parte del conocimiento general del Estado Táchira. Porque se está omitiendo eso y es como tareísmo. Hasta las mismas instituciones lo hacen, pero no cumplen con la fortaleza. Este año cuando estábamos haciendo la inscripción de cultores, poco se le vio. Este año me tocó más ir hacia la parte de invitación a la radio y esas cuestiones para que conocieran parte de la información. Entonces, yo agradezco a todas las instituciones, por lo menos Fundación Arte a tu Alcance, pues está apoyando la propuesta. Me dijo, yo le echo la manito. Ajá. Y la profesora Maribel también de otro grupo, también dijo, yo le echo la manito. Más los que me han dado pintura, el mismo Rolando Césped que está... Tú comenzaste por iniciativa propia, pero poco a poco se te fue sumando gente. Pues o sea, sí, gente que se siente identificada con lo que tú haces. Sí, poca, pero por lo menos se va animando. Por lo menos la parte de teatro se activó con lo de William y la gente de ahí. Porque cuando yo solicité un espacio en el Ateneo del Táchira, en uno de los locales que estaba al frente, lo hice al principio, pero por un problema que tuve en una pierna, pues me tocó retirarme, pero nunca me accedieron ese espacio para yo tener ahí la muestra total. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, que hiciste una muestra de mapas, de estos igualitos, estos pueblitos, pero más grandes. Ya más el mapa y todo eso, ¿ve? Entonces, ¿qué ocurre? Lo mostraba y la gente le gustó, muy bonito, interesante, pero hasta ahí queda la emoción. Porque pienso que hay otros aspectos comerciales que a veces esto como que no llama mucho la atención porque comercialmente no da comisiones. Entonces, como yo no vivo de esa parte, sino lo justo, que se dé valor de o sea, nadie te da una palmadita de la espalda. Vamos a hablar, Abelardo, vamos a hablar aquí, vengan para acá. Ay, sí, Abelardo, pero tú sabes, Abelardo, que aquello, que lo otro, y tú. Cuando dicen eso, entonces yo pego la carrera porque no acepto eso. Eso me parece muy incómodo. Entonces sí, yo sé que no va a sí, ay, qué maravilla, uy, sí, eso es increíble, pero vamos a hablar aquí, una cosita aquí. Sí, eso pasa, pero entonces no va conmigo, entonces ahí sí yo me abro. ¿Por qué? Porque eso no es lo que debe ser. Porque yo voy a estar con mi conciencia tranquilo de que cuando yo haga mis piezas y yo las quiero ofrecer en venta, lo estoy desarrollando con mi pieza. Y el que quiera aprender... Y que eso se queda como algo, como esa expresión, como un elefante blanco. Quedó el elefante blanco ahí
y poquito a poquito se va muriendo, se va agrietando, se va deteriorando, porque nadie más, porque la idea es que esto tenga quien vele por esto, ¿no? Quien cuide por esto. Por ¿no? eso es que ahí en la Plaza Bolívar estamos tratando de que ese espacio que se asignó tanto al teatro como al relieve se pueda finiquitar y que la autorización total de la alcaldía diga sí, ya es para eso, ya es patrimonio. Nosotros no hicimos nada extraño ahí porque eso no es transculturalización, sino es regionalización, un tema adecuado, porque acuerde que la caminería de la Plaza Bolívar tiene un señalamiento de la ruta del Torbes, ¿no? Cuando se desarrolló, pero parece ser que le da como cosa a la gente de que esté ahí. Pues entonces, ¿qué hicimos? Como entre MAVE, Gabinete y Museo de Artes Visuales y otras instituciones, pues no me paraba. Entonces yo le dije a Rolando Céspedes, Rolando, ¿podemos hacer unos relevos aquí? Sí, claro, hágale. La comuna Corazón Venezolano, por aquí pasó Bolívar y Chávez, fue la que a través de esa persona que en ese momento estaba coordinando, me dijo, pues hagámoslo. Usted mismo se dio cuenta, Freddy, cuando usted me va a entrevistar, que allá me lo pasaba yo allá camuflado, sin querer queriendo, hasta la misma foto parecía, no parezco. Claro. Y de repente me dice la gente, ¿y en qué momento lo hice? Y dije, pues yo no sé, yo hice como cuando en México hicieron la cosa en 3 días. Entonces yo lo hice como en 2 meses y medio y la resolvimos. Pero con lo que aportó Rolando y la parte de reciclado y las personas que me ayudaron. Okay. Esa maqueta tiene más de 100 años, ¿sabe por qué? Porque parte de su relleno es de la pared que se le cayó a Gabinete de Cultura. ¿Te acuerdas? Ese Gabinete de Cultura, ese edificio patrimonial de la Casa Steinborn, tiene más de 100 años. Entonces, esa réplica ya tiene más de 100 años. No más con esa poquito de tierra. O sea, que tiene un poquito de historia ahí en su material. Exacto, y más todo lo que nos aportaron la gente del comercio. Mire, que tengo que botar un escombro. Y yo, tráigalo para acá. O sea, que las cosas sí se pueden hacer, lo que hace falta es voluntad. Sí. Mire, Abelardo, bueno, después conversaremos de otros temas porque Abelardo es un hombre, como vuelvo a insistir, polifacético, pero hoy queríamos hablar específicamente de lo que usted ha desarrollado ya vamos para 2 años, ¿no? Con esa idea que ojalá se multiplique en otros municipios. Y bueno, recordando de que el teatro hablaremos después. No, pero por lo menos para que le quede la idea, para que todos los jueves nos acompañen. ¿Con los jueves? Los jueves de 2 a 4, claro, la idea es tomar toda la semana, pero estamos fortaleciendo los de 2 a 4. La parte de teatro, y claro, se amplía un poco más, y invitar a todas las personas que nos quieran acompañar también a presentar sus trabajos, porque yo también le he invitado a la red de circo para que hagan allí los ensayos, entonces como que no se convencen todavía. Ok, bueno. Muchas gracias, Abelardo, por estar presente. Les recordamos que que este espacio radial, este streaming también podríamos llamarlo, cuenta con el apoyo de la filosofía Narvet, porque desde el Táchira la conquista del espacio será posible, y agradeciéndole por supuesto a los técnicos presentes, al técnico aquí presente con nosotros, a José Vera, y bueno, será hasta otra ocasión en una edición más de Perfiles de mi Tierra. A nuestros oyentes, feliz tarde y buen provecho, y los que nos ven en diferido, pues buenas noches y buenos días. Muchas gracias.